A dar la bienvenida a Luis Guillermo Bernal. Él es director global de contenidos del Grupo Santillana, experto en educación con énfasis en la innovación y la creatividad. Luis Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo estás? Con los protocolos de seguridad. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, yo estoy encantado de estar aquí en Perú hoy y vengo a comentar un poco las posibilidades que han surgido en este momento a raíz de la pandemia y cómo la tecnología ha implementado una serie de cambios espectaculares para vivir unas nuevas posibilidades de futuro. En primer lugar, no quiero parecer superficial porque voy a ser muy optimista en esta presentación y sé que todos venimos de 2 años muy duros y no quiero parecer insensible, pero de lo que se trata es de pensar en el futuro y de cómo podemos descubrir las oportunidades que esta pandemia está generando, porque en cuestiones de tecnología nos dicen los expertos que la pandemia ha significado un avance de entre 5 y 10 años de salto en el desarrollo de nuevas posibilidades y especialmente en educación. La tecnología en sí misma, como decía Isauro antes, es simplemente un medio. Sin embargo, es un medio potente para desarrollar posibilidades de futuro y esto se ve en cómo nuestras nuevas generaciones, las que recibimos en nuestros colegios, realmente vienen con otra manera de vivir y de pensar, y en eso quisiera concentrarme primero. Es importante resaltar que aquellos usuarios que nosotros tenemos en nuestros colegios, nuestros estudiantes, son una generación distinta, que viene de un mundo totalmente virtual, totalmente digital, y que tienen otra manera de ver el mundo y de pensarlo. Y por tanto esto significa, en un primer momento, es que para ellos la posesión no es el centro de su eje de desarrollo educativo. Para ellos lo importante es el acceso. ¿El acceso a qué? Pues el acceso a la información, el acceso a una canción, el acceso a una película. Ellos no se plantean el poseer un CD para reproducirlo cuando ellos quieran. No se plantean tener una película en físico para verla cuando ellos quieran. Ellos lo que quieren es tener acceso a eso que existe, y nos decía Isauro, en esa nueva revolución, en ese nuevo renacimiento que hay a nivel de aprendizaje. Y efectivamente así es. Hay una nueva manera de cómo nuestros estudiantes ven la capacidad de acceder a la información. En segundo lugar, bueno, se ha pasado una, pero bueno, acá un elemento importante que ven nuestros estudiantes es que ellos no juzgan la calidad de lo que ven por cómo está producido. Nosotros estábamos acostumbrados en distintos momentos a valorar el contenido por quién lo producía, si era la BBC, si era Discovery Channel, si era una productora. Para ellos, un youtuber que les da la información que ellos necesitan, aunque sea hecho en casa, de manera incluso para nosotros un poco grotesca, pero que sea pertinente para sus necesidades y el objetivo específico que cumplen ellos, con eso es suficiente para ellos. Y tienen hoy un youtuber, los youtubers más grandes del mundo pueden ganar 2 millones, 3 millones de dólares al año. ¿Sí? Y eso hay un cambio radical en esta perspectiva. Y también hay un elemento fundamental en nuestros estudiantes, y es que ellos no piensan el mundo como nosotros lo pensábamos en otras generaciones, y es una experiencia de competitividad, sino de colaboración. Y quiero poner el ejemplo, por supuesto, de lo que significa, por ejemplo, Wikipedia en colaboración y en digital, en capacidad de construir un mundo distinto. Wikipedia tiene probablemente la recolección de data más importante de la historia de la humanidad, y todo es hecho con colaboraciones gratuitas de especialistas del mundo que no han cobrado un peso por poner eso ahí. Es una manera distinta de ver el mundo. Hoy nuestros jóvenes profesionales quieren participar en empresas que tengan un propósito y que tengan un modelo colaborativo de trabajo.
no quieren un modelo competitivo. Y esto cambia el futuro de cómo las empresas y la educación generan nuevos modelos. Y por supuesto, esto que pongo aquí, que es radical para el futuro de la educación, y es que no se trata de consumir para los nuevos usuarios, para nuestros estudiantes, el objetivo no es consumir, el objetivo es vivir experiencias. ¿Por qué alguien pagaría un café que cuesta $5? ¿Por qué van a Starbucks a pagar un café que vale $5 si yo primero lo puedo hacer en casa por 10 centavos o lo puedo comprar en otra tienda por $1? ¿Por qué pagaría $5 por ir a un Starbucks? Por eso, por la experiencia. Porque la experiencia es tan radicalmente distinta que me permite descubrir otras posibilidades. Y lo mismo, lo trasladado a la educación, ellos lo que quieren es eso, no quieren consumir, quieren experimentar, vivir, descubrir otra manera de aprender. Y ahí es el primer elemento que quería destacar, es que nuestros estudiantes han cambiado y hay una nueva manera. Y obviamente en pandemia es clarísimo que el reto es fundamental. Algunos colegios lo hemos hecho bien, otros no lo hemos hecho bien porque quizá hemos trasladado a Zoom lo que hacíamos presencialmente y nuestros niños se dormían en clase. Apagaban la cámara, se dormían. A mí me pasó con mi hijo estudiando en la universidad y me dice, estoy desesperado porque no estoy aprendiendo nada, me duermo en clase y es aburridísimo. Sin embargo, hay otras experiencias, y lo verán en YouTube, exitosísimas durante la pandemia que pudieron enseñar otra manera de cómo acceder a esos estudiantes. Este primer bloque quería insistir en eso. Pero quiero insistir en un segundo bloque que me parece importantísimo y es las oportunidades educativas que tenemos hoy en el mundo y que organizaciones hoy internacionales están planteando para el futuro. Y decía que yo soy un optimista compulsivo, por eso trabajo en educación, si no, no podríamos trabajar en educación. Y creo que el futuro es maravilloso en las próximas décadas. Y la pandemia, a pesar del dolor que nos ha traído unas oportunidades inmensas. Y por ejemplo, la OCDE está planteando que la escuela va a cambiar. Y presenta varios escenarios, de los 4 que presento aquí. Uno en el que quizás tendremos una escuela que volverá a la presencialidad totalmente, seguramente nos lo imaginamos en infantil, seguramente en la primaria baja y veremos qué otros modelos. Pero también se plantean una escuela híbrida, donde posiblemente haya otros modelos y entonces irán 2 días y otros 3 se quedarán en casa. Por supuesto, esa será la primera etapa que viviremos o al final de este año o a principios del próximo año, eso seguro. Pero, ¿y más adelante qué pasará? ¿Y qué pasará con nuestros estudiantes de secundaria baja y alta si a lo mejor esta experiencia híbrida la podremos vivir? Son cuestionamientos que se hace la OCDE. También se plantea la OCDE, por ejemplo, una escuela subcontratada. Y aquí pongo como ejemplo el homeschooling en Estados Unidos. El homeschooling, que ya venía en franco crecimiento en Estados Unidos, durante la pandemia se disparó a niveles espectaculares. Obviamente en pandemia era más necesario, pero ya los padres de familia en Estados Unidos se plantaban, en vez de yo llevar a un niño a una escuela, voy a llevar a mi hijo a que participe de otros procesos de aprendizaje a través de la subcontratación de diferentes plataformas educativas, ya sea una de inglés, una de matemáticas, una de comunicación, etcétera, y lo están logrando, y es otro de los modelos que se plantea la OCDE. O también un aprendizaje que acompaña a través de tecnología que pueda implementar otros modelos de escuela y otros modelos de enseñanza basados en el aprendizaje y en el seguimiento del aprendizaje. Por otro lado, está el Foro Económico Mundial, ya lo decía Isauro, el Foro Económico Mundial plantea todos los años cuáles son las competencias que ellos creen que en el futuro próximo el mercado laboral más va a valorar. Aquí pongo un ejemplo de lo que se plantea para 2025 y dice, en ese año 2025 lo que la industria y el mercado laboral necesita son personas con estos perfiles. Ya sé, ya me dirán ustedes, pero es que el Ministerio de Educación me exige a mí cumplir con un currículo que es así de grande
lleno de objetivos, estándares, capacidades, competencias, ya lo sé. De hecho, es sorprendente que todos los ministerios de educación de América Latina durante la pandemia se plantearon algo que me parece impresionante, y es, ojo, ¿no? Del currículo, lo importante es estos objetivos priorizados. Bueno, ¿y por qué no nos lo habían dicho antes? Yo me hubiera centrado en eso. Bueno, eso que en la pandemia ha surgido es exactamente alineado con lo que en el futuro se plantea el mercado laboral. Ahí tenemos oportunidades inmensas de cambiar nuestra educación para alinearnos con esas necesidades del mercado laboral. Y ya sé que aquí empieza la crítica, porque la universidad se queja de nosotros los colegios porque no les damos los estudiantes que ellos necesitan. El profesor de secundaria se queja del de primaria porque es el que viene mal preparado. Pero en el fondo es una responsabilidad de todo el sistema educativo. Ahí tenemos oportunidades inmensas para el futuro. Otro elemento maravilloso de futuro es precisamente esta consultora McKinsey, que es una consultora internacional, plantea que en educación vamos a tener oportunidades muy interesantes. Uno es la necesidad de la evolución de los docentes y los directivos. Y ya nos lo decía Isauro, el gran diferenciador es buenos docentes hacen la diferencia en la calidad de la educación. Otro elemento fundamental es, así lo llama la OCDE, la oportunidad del aprendizaje perdido. Durante estos 2 años que nuestros niños y nuestros adolescentes han estado en casa, seguramente no hemos podido lograr los objetivos educativos que nos habíamos planteado. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes están en un ecosistema difícil de manejar para ellos. Ustedes imaginen lo que significa para un niño de 4 o 5 años que pase la mitad de su vida encerrado en casa sin socializar con otros niños. O imaginen un adolescente con las hormonas disparadas, y no poder dialogar con sus amigos, no poder estar con ellos. Es una realidad que nos va a presentar una oportunidad de mejorar esos aprendizajes para el futuro, con la oportunidad que eso significa incluso para un colegio generar extraescolares de nivelación, con las oportunidades que eso significa para tener el acceso a nuestros estudiantes y mejorar sus aprendizajes. Y otro elemento fundamental es que las familias se han involucrado durante la pandemia muchísimo más en la educación de sus hijos. Y esto, que puede tener factores a veces un poco complicados, de críticas, etcétera, etcétera, ha significado que el padre de familia entendió qué hacíamos nosotros en aula. Es que yo no sabía que ustedes hacían esto. Claro, como nunca viene a nuestras reuniones de padres de familia, porque las reuniones de padres de familia asisten muy pocos, pues resulta que nosotros ya llevamos implementando eso hace años. Ese descubrimiento, la participación de las familias va a ser fundamental en los próximos años para el éxito escolar. Y por último, que esto es brutal, el crecimiento de la financiación en educación, en general en todo el mundo, pero en financiación es espectacular. Les voy a poner un ejemplo que surgió ayer. Ayer hay una nueva startup en México, la startup más grande de México y la segunda de América Latina, que se llama Kavak, que vende carros de segunda. Esta empresa, valorada en 8.700 millones de dólares, vale más que Televisa en este momento. Esa empresa obtuvo ayer un financiamiento de 700 millones de dólares para crecer. Aquí en Perú tenemos un ejemplo durante la pandemia. Creana, una empresa peruana de educación, de formación profesional, obtuvo el récord histórico en una segunda ronda de financiamiento de una startup en el mundo. 70 millones de dólares recibió Creana para desarrollo de toda su plataforma y de su potencial de sus cursos. El boom que hay de financiación en educación en el mundo es espectacular. Se habla de que en los próximos 5 años hay 7.000 millones de dólares que se invertirán en educación en América Latina. Y eso significa para nosotros que estamos en el rubro, por supuesto, una oportunidad inmensa de crecimiento. Y por último, quisiera tocar este elemento que es fundamental y que nos plantean otras consultoras educativas, y es que en los próximos años la educación no se centrará ya totalmente en el currículo. Y eso significa una oportunidad, ojo, para nosotros como colegios. En primer lugar, el currículo, dicen estos especialistas, estoy hablando siempre aquí de la educación privada.
La educación pública tiene otras necesidades, no me voy a meter en eso porque tiene otra realidad, pero la educación privada se va a enfrentar a este reto. El currículo será probablemente solo el 25% de lo que haremos nosotros en educación. Hay una oportunidad inmensa en ese segundo bloque, que es el 15% de lo que se plantea esta consultora, que es refuerzo. Por supuesto, refuerzo de las deficiencias que ha generado esta pandemia en educación. No porque los colegios lo hayamos hecho mal, simplemente porque la educación no sucede en aislamiento, la educación necesita contacto con los demás. Otra oportunidad importantísima es lo que en educación se llama hoy suplemental, educación socioemocional, robótica, enseñanza de otros lenguajes, habilidades comunicativas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un crecimiento en el mundo de la educación de estos modelos. Startups en el mundo están surgiendo de esto, cosas inmensas y maravillosas, y especialmente en América Latina. Y por último, servicios asociados a educación. Ahí hay una oportunidad inmensa en las que también los colegios, por supuesto, tendrán una oportunidad inmensa, y también dentro de los colegios hay un montón de inversión asociada a compra de colegios, generación de redes, oportunidades que tendremos en los próximos años. Y ya para terminar este bloque, quería insistir en algo que el Banco Mundial plantea como futuro de lo que ellos imaginan en cuanto a educación, y tiene que ver precisamente con el que aprende debe estar al centro, y por tanto aquí es importante que nosotros sepamos que eso es lo importante. Y quisiera concluir con estas 4 ideitas. Primero, en educación no va de modernizar, como decía Isauro, no va de meter dispositivos al aula, no porque yo meta computadoras esto va a cambiar, va de aprender, de mejorar aprendizajes. Segundo, no va solo de tecnología, va de entender a nuestros usuarios y mejorar su aprendizaje. Tercero, no va del formato si yo lo pongo en un computador o en un celular o en una tableta. Va de la experiencia que el estudiante vive en ese proceso, y por eso las metodologías activas son tan importantes. Por supuesto, el foco en prioridades. A lo mejor será el aprendizaje de un idioma extranjero, las habilidades comunicativas, el pensamiento crítico, y a lo mejor tendré que priorizar dentro del currículo qué es lo fundamental que me plantea. Y por supuesto, no quería dejar atrás esto, que durante la pandemia es fundamental y ha surgido como una necesidad, la educación socioemocional. Nuestros niños pequeños, encerrados en casa, sin socializar, van a tener un déficit importante y fundamental, y nuestros adolescentes encerrados en casa también van a tener unas deficiencias importantes. Hay un boom de educación socioemocional, de necesidades de educación socioemocional en el mundo y de habilidades blandas. Y todo esto exige medir el aprendizaje y poder monitorear nosotros como directores de colegio, como profesores y educadores, cómo esto va mejorando en nuestros estudiantes. Así que las oportunidades son inmensas, y para terminar solo quisiera dejar que obviamente las familias son parte fundamental de este proceso en el futuro, y algo que me parece fundamental, esto no va, como aparece en el lado izquierdo, de meter tecnología por meter tecnología en el aula, no va de meter dispositivos, no va de medios, como decía Isauro, va de fines, de lo que va es del aprendizaje, de un aprendizaje personalizado, de que nuestros docentes sepan utilizar la tecnología para mejorar los aprendizajes y sobre todo para utilizar las metodologías activas en ese proceso de aprendizaje. Así que yo solo quería dejar un mensaje de optimismo, porque creemos que el futuro es maravilloso, creemos que las oportunidades que tenemos en este momento son muy grandes. Y bueno, es parte de la discusión que queremos abrir para el futuro. Nosotros creemos que el futuro es muy amplio y que podemos aprender muchísimo en el futuro, y que nos va a traer grandísimas experiencias, sobre todo en América Latina, donde hay una inversión maravillosa que nos va a ayudar a crecer. Guillermo, me voy a atrever a plantear una pregunta a propósito de lo que has dicho. Hay preguntas de nuestro público, pero me he quedado pensando porque hablas de personalizar la educación, hacer contenidos personalizados. Y pienso en lo que mencionaste, cómo los chicos ahora tienen sus youtubers
que les hablan de gaming, pero también les hablan de actualidad política y también les hablan de clases de historia. Hay un youtuber mexicano muy divertido que tiene el mapa mundi y habla de las guerras napoleónicas y se ve la boquita en el mapa mundi y le responde y le habla y te va contando de esa manera las guerras napoleónicas. Lo ve mi hijo de 12 años. Entonces yo digo, eso es lo que los engancha, porque son muy visuales los chicos ahora y muy auditivos. Yo digo, ese va a ser un enorme reto para los profesores ahora, ¿no? O sea, a enganchar para que el chico no se aburra, porque está acostumbrado a esa forma de que se dirijan a ellos en contenidos muy personalizados y además muy entretenidos. Enorme reto, ¿no? Me imagino. Reto y oportunidad, porque Claro yo que creo, sí. hay un tema importante y es que a veces el profesor piensa que tiene que competir contra los youtubers. ¿Y por qué no los aprovecha y los utiliza? Si no se trata de que ahora yo tengo que ser youtuber ni nada parecido, pero las oportunidades efectivamente yo las veo como maravillosas para el futuro y pasan por ahí, por la pertinencia que dices. Claro. Más allá de eso es la capacidad de enganche Así es. que tiene la educación hoy para, como posibilidad de aprendizaje. Exactamente de eso se trata y la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Vamos a pasar ahora sí a las inquietudes de nuestros invitados. Ahí están en pantalla, nuestros invitados virtuales y los que están aquí de modo presencial. Siempre los invito a usar el hashtag Congreso Compartir Perú. Al finalizar la ronda de preguntas vamos a leer algunos de sus comentarios. Pasamos entonces a la primera pregunta, la ponemos en pantalla. ¿Cómo crear una cultura de aprendizaje en un contexto post-pandemia con las familias? Excelente pregunta, me parece fundamental para el futuro, decía en la presentación, la participación de las familias. Por supuesto, para un colegio lo fundamental es tener satisfechos a sus padres de familia y en las próximas décadas tendremos una oportunidad maravillosa de generar una cultura de aprendizaje. ¿Cómo? Pues precisamente acercándonos a ellos y dando información valiosa para ellos, porque un padre de familia lo que necesita saber es su hijo, no si está yendo al colegio, que también, sino si está aprendiendo, si es capaz de mejorar su aprendizaje y que nosotros le vamos a decir, tú estando en este colegio, te vamos a asegurar con data que tus hijos están mejorando y aprendiendo mejor. Y ahí yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa de generar una cultura de aprendizaje que le dé información al padre de familia confiable de que su hijo en esta institución va a mejorar y va a estar preparado para el futuro. Metas cuantificables, qué importante. Tenemos pregunta ahora precisamente de nuestro público virtual. Use el hashtag Congreso Compartir Perú, ya leemos los comentarios que nos están haciendo llegar. La siguiente pregunta. Dentro de los elementos de la cultura del aprendizaje, ¿cuál es el concepto de digitalizo y por qué es su denominación? Sí, esto, a ver, cuando decimos digitalizo lo que nos referimos es, esto no va, y ya lo decía Isauro, quiero insistir en este punto, no va de meter dispositivos, no va de meter una plataforma. La tecnología no hace magia, la tecnología es un medio que nos sirve para construir y por eso ahí los profesores deben dar un paso importante y es cómo utilizo estos medios para que yo pueda potenciar el aprendizaje de mis estudiantes, el engagement, que ellos aprendan a descubrir el aprendizaje y puedan engancharse con él y transformar su mundo. Así que en cuanto a digitalizo precisamente tiene que ver, no va de medios, va de un aprendizaje distinto y la tecnología efectivamente nos ayudará a potenciar ese aprendizaje. Luis Guillermo, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para Luis Guillermo Bernal, que nos ha acompañado esta tarde en esta ponencia. Muchísimas gracias.